El mensaje que queremos en esta mañana compartir con ustedes lo hemos titulado Muertos al pecado, pero vivos para Dios. Gloria a Cristo. Sean bienvenidos, sean bienvenidos. Muertos al pecado, pero vivos para Dios. Y quiero llevarlos al libro de Romanos, capítulo 6. Yo voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente porque me gusta esta versión, pero me parece muy interesante, muy actual lo que el apóstol Pablo le está escribiendo a los hermanos, a los creyentes que estaban en la ciudad de Roma, a la iglesia de Cristo en Roma. Y les dice lo siguiente, Romanos capítulo 6. Ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no, dice Pablo. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿Cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? Dice Pablo. ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, dice Pablo, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Nosotros también podemos vivir una vida nueva. Verso 5. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestras vidas. Ya no somos esclavos del pecado, dice Pablo. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado. Aleluya. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. ¿Cuántos viven por Él o con Él? Dice el verso 9, estamos seguros de eso, dice Pablo, porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene poder sobre Él. Bendito sea el Señor. La muerte ya no tiene poder sobre Él. Verso 10. Cuando Él murió, murió una sola vez a fin de quebrar el poder del pecado. Cristo quebró el poder del pecado. Pero ahora que Él vive para la gloria de Dios. Verso 11. Así también ustedes, ahí estamos incluidos nosotros también. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios. Vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Verso 12. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. Mire la recomendación de Pablo, el consejo del apóstol. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. O sea, no cedan, no se dejen manejar, no permitan que los deseos pecaminosos los gobiernen. Verso 13, no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal
para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios. En cambio, entréguense, ríndanse completamente a Dios. Porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una nueva vida. Así que, dice Pablo, usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Verso 14. El pecado ya no es más su amo. Iglesia, el pecado ya no es más su amo. ¿Y por qué dice Pablo esto? Porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven ahora en la libertad de la gracia de Dios. Qué tremendo, ¿no? Qué tremenda palabra, hermanos. Que Dios hable y edifique a la iglesia de Cristo en esta mañana. Cuando estudiamos Romanos capítulo 6, iglesia amada, estudiamos uno de los aspectos más grandes e importantes de la vida cristiana. Y esto tiene que ver con el tipo de vida que Dios desea para su pueblo. Esto tiene que ver con el estilo de vida del creyente o de la persona que ha creído en Cristo o la persona que ha rendido su corazón a Cristo. Hermanos, y no solamente eso, hermanos, el tipo de vida, sino que también tiene que ver cómo vivir victoriosamente en esta tierra ese tipo de vida o ese estilo de vida. Esta vida, la palabra de Dios nos enseña que es la vida eterna. Ahora, el tema de la vida eterna es uno de los temas más grandes en el cristianismo. Y lo que Pablo escribe aquí y nos describe aquí se relaciona con todas las personas, pero especialmente está hablándole a los cristianos. Le está hablando a los creyentes, le está hablando a la iglesia. Por tanto, todas las personas, sean cristianas o no, deben conocer la enseñanza de Romanos capítulo 6. Porque aquí, en esta porción de Romanos capítulo 6, podemos entender cuál es el tipo, cuál es el estilo de vida que todo creyente debe vivir para Dios. Ahora, yo quiero explicar un poquito el tema de la justificación. Porque no podemos entender lo que es, no podemos entender el tipo, el estilo de vida y cómo vivir ese estilo de vida si no entendemos lo que es la justificación. La justificación de vida se recibe, iglesia amada, por fe. Y para entender lo que Pablo está escribiendo en el capítulo 6 de Romanos, o lo que quiso decirnos a los creyentes que estaban en Roma y a nosotros hoy, yo creo que es muy importante y muy necesario aclarar primero lo que él dijo en los capítulos anteriores de Romanos capítulo 6, ¿verdad? Porque ahí en los capítulos anteriores Pablo toca específicamente la doctrina de la justificación. Veámoslo un ratito. Pablo llega al final del capítulo 5, mire, con un énfasis muy especial. Muy especial. Y no solamente especial, un énfasis muy radical sobre la justificación. Habla Pablo aquí el hecho de que somos justificados por gracia. Y esa justificación por gracia se la alcanza, se la recibe es a través de la fe. No por las obras de la ley. Mire, no por las obras de la ley. Pablo está muy claro hablando aquí. Mire, dice, versos 20 o 21. Para que así como 5:21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reina por la justicia para vida eterna mediante nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí Pablo nos está hablando, y en el capítulo 5, verso del 12 al 21, usted puede anotarlo para que lo lea en su casa y lo estudie en su casa. Solamente quiero mencionar el verso 18, lo que dice Pablo en antelación a estudiar Romanos 6. Mire lo que dice.
Porque aquí Pablo usa la figura de Adán y de Cristo. Dos personajes para hablar sobre la justificación. Mire lo que dice el verso 18. 5:18. Así que, como por la transgresión de uno, hablando de Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, o sea, por la justicia de Cristo, vino a todos los hombres, ¿qué? La justificación de vida. Mire, interesante que note esto. Mire, la transgresión de uno, hablando de Adán, trajo condenación, ¿verdad? Pero la justicia de uno, hablando de Cristo, trajo justificación. Mire, por Adán, condenación. Y por Cristo, justificación. ¿Cuántos se gozan por eso? Aquí podemos ver que toda la raza humana nació en Adán. Y por haber nacido en Adán, por la palabra vemos que todos somos pecadores. Romanos capítulo 3 dice que no hay justo ni aún uno. Todos somos pecadores, ¿verdad? Entonces vemos aquí claramente, todos somos pecadores por nacimiento. Somos pecadores por nuestra unión con Adán. La desobediencia de Adán trajo como consecuencia que yo caiga en la misma maldición del pecado. Hermanos, iglesia, fuimos herederos de la culpa y de la condenación. Adán, en otras palabras, marcó nuestras vidas. ¿Y de qué manera marcó nuestras vidas? Con una herencia, la condenación. Entonces, todos por causa de esta unión con Adán, somos pecadores. Somos culpables. Y hemos sido pecadores y hemos sido culpables. ¿Por qué? Porque estamos o estuvimos unidos al primer Adán. Por tanto, todos nacimos pecadores en Adán. Somos pecadores por nacimiento, por su desobediencia. Toda la condición, iglesia amada, de vida de Adán fue transmitida a cada uno de nosotros. Se transmitió esa herencia. Todas las consecuencias del Edén nos alcanzó a nosotros. Nos alcanzó a nosotros. Pero en la segunda parte del pasaje, de verso 18, dice que por la justicia de uno, ¿cuántos se gozan por esto? Por la obediencia de uno, que es Cristo, vino la justificación de vida. Bendito sea el Señor, a todos los que creen. A todos los que creen. O sea que si usted no cree, no hay justificación. Pero si usted ha creído, ha sido justificado. Esto significa que por causa de nuestra unión con Cristo, iglesia amada, somos herederos de la justificación de vida. Es decir, por Él somos justificados, por Cristo somos justificados y somos salvados. En otras palabras, lo que quiero decirles en esta mañana es que por la condición de vida que trajimos de Adán, estábamos condenados. Pero por estar en Cristo, todo cambia completamente. ¿Cuántos se gozan por esto? Todo cambia radicalmente, totalmente. Entonces, de acuerdo con esto, la obediencia de Cristo es el fundamento de nuestra justificación. Es el fundamento, hermanos, la obediencia de Cristo. La sumisión de Cristo es el fundamento de nuestra justificación. La palabra de Dios me muestra que fue por su obediencia perfecta que usted y yo somos libres de la condenación. Bendito sea el nombre del Señor. Pasamos de condenados ¿a qué? A justificados. Pasamos de un reino de muerte a un reino de vida. Bendito sea el Señor. Entonces, ahora somos libres de la condenación.
Dios, por tanto, ¿cómo nos mira ahora? ¿Cómo nos considera Dios ahora, iglesia amada? Justos, santos, por Cristo. Y nos acepta no por causa de nuestros actos u obras de justicia, no. Miren lo que declara Tito capítulo 3. Tito capítulo 3, verso 4. Miren lo que dice. Sin embargo, cuando Dios nuestro Salvador dio a conocer su bondad y amor, ¿qué pasó? Él nos salvó. Estoy leyendo la versión, la Nueva Traducción Viviente. Él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino que nos salvó por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento, dice Tito, y nos dio vida nueva por medio del Espíritu Santo. El verso 6 dice que Él derramó gracia sobreabundante sobre nosotros. Y el verso 7 dice, para ser justificados, vean, y seamos herederos ¿de qué? De su vida. Seamos herederos de la vida de Cristo. Entonces, la razón de Pablo, del apóstol Pablo, de introducir a Adán en Romanos 5, es para mostrarnos con suma claridad, iglesia amada, el regalo. ¿Cuál regalo? El regalo de la justificación. Esa justificación que se nos ha otorgado, ¿verdad? Por gracia. Es decir, somos condenados en Adán porque su pecado se transfirió a nosotros, se acreditó a nosotros, se nos colocó sobre nosotros, pero también por su palabra vemos que somos justificados en Cristo. ¿Por qué somos justificados en Cristo? Porque su justicia se nos transfiere, se nos acreditó a nosotros los que hemos creído. Los que hemos creído. ¿Creído en qué? En su obra consumada en la cruz. En su obra completa realizada en la cruz para ser justificados por su sacrificio. Bendito sea el Señor. Ahora, la vida nueva y la santificación, veámosla a la luz de Romanos 6. El tema de la vida nueva o la santificación que se trata en el capítulo 6, que Pablo lo explica, lo que leímos, eso está íntimamente relacionado con la enseñanza de la justificación por gracia que está en el capítulo 5 a través de la fe. ¿Verdad? No hay ninguna contradicción, amados, en lo que se dijo antes y en lo que Pablo va a explicar en el capítulo 6. No hay contradicción. Analicemos entonces la pregunta que Pablo hace de entrada en el capítulo 6. En la Reina Valera dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Pablo aquí dice, yo lo voy a leer en la versión que he estudiado. Pablo le pregunta, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea, ¿nos vamos a mantener pecando? Parafraseando esta expresión, dice, ¿seguiremos pecando como cuando vivíamos sin Cristo para que la gracia de Cristo sea más abundante en nosotros? Pablo dice, ¿o será que entre más pecado, ¿verdad? hay más perdón? Pregunta Pablo. ¿O será que con más pecado la justicia de Cristo debe ser aún más grande en compensación por mis pecados? ¿Más pecado, más perdón? ¿Más peco, más gracia? ¿O será que como la salvación es por fe, no importa cómo yo pueda vivir? ¿O no importa la manera o la forma como yo pienso de la vida cristiana? Esta es la pregunta que Pablo, el apóstol, está respondiendo, y en el verso 2 nos da la respuesta. ¿Qué dice? De ninguna manera. De ninguna manera. Y esta respuesta de Pablo es breve, pero a su vez es contundente y radical. Lo que Pablo está diciendo aquí es que
no se debe seguir pecando. No se debe vivir como antes. Eso es lo que Pablo está diciendo. No se puede seguir en la misma condición. Ahora, después de decir Pablo, no en ninguna manera, nos da la razón de su respuesta en forma de una pregunta. Mire lo que dice. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No se debe seguir pecando, dice Pablo. Porque si ya hemos muerto al pecado, entonces, ¿cómo? ¿De qué manera vamos a seguir viviendo? Note que la enseñanza es radical de Pablo, aquí sobre la justificación, hermanos. Y esta enseñanza y esta exhortación no abre la puerta a vivir, escúcheme, negligentemente. No nos abre la puerta para vivir un cristianismo con indiferencia respecto a la santidad, hermanos. Sino más bien nos invita a vivir en santidad. La exhortación de Pablo es que nos llama la atención a vivir de una manera diferente. Pablo nos exhorta a que cada creyente o todo creyente sea responsable con su vivir diario. ¿Y por qué la respuesta es no al pecado? Pablo aclaró que ninguna persona que ha muerto con Cristo debe continuar en el pecado. O sea, una persona que ha muerto con Cristo debe seguir como ayer. En otras palabras, toda persona que ha sido justificada a través de la fe no vive en el pecado. Ya el pecado no es su estilo de vida. El estilo de vida de una persona que ha creído en Cristo es caminar en una vida recta y santa delante de Dios. Una vida diferente, iglesia amada, distinta de la vida pasada. Bendito sea el nombre del Señor. Y Pablo lo enfatiza de una manera radical aquí, para que la gracia de Cristo se manifieste abundantemente. Pregúntese entonces por qué es que la gracia de Cristo no se manifiesta en muchos cristianos abundantemente. Porque en la vida de muchos creyentes no hay evidencia, no hay testimonio de una vida nueva. Se ve o parece, se cree que no han resucitado con Cristo. No hay testimonio de una vida nueva. Hermanos, y este énfasis del apóstol Pablo se mantiene a lo largo de todos estos pasajes que hemos leído. Los que son justificados sobre la base de la justicia de Cristo a través de la fe, no siguen en el pecado. Pues ellos no encuentran deleite en el pecado. Mire, sino que ahora se deleitan ¿en qué? En Cristo. Se deleitan en su gracia. Ahora, si bien es cierto que la justificación es por gracia a través de la fe en la justicia de Cristo, esto no nos otorga la libertad para seguir a través, ¿verdad?, en esa vida pecaminosa. Por el contrario, la gracia me hizo salvo de 3 cosas. Escúcheme, la gracia nos ha hecho salvo de 3 cosas. Número 1, la gracia nos da el poder de ser libres del pecado. La gracia nos da el poder del amor al pecado. Y la gracia nos hace libre del hábito del pecado. 3 formas. Vea, 3 formas. Pero hermanos, con tristeza digo esto. Hoy hay mucha gente que toma la gracia de Cristo como libertad para hacer y deshacer con su vida lo que le da la gana. Llevan vidas pecaminosas y buscan argumentos teológicos, hermanos, pero lo que hay es, no hay temor de Dios en sus corazones. No hay temor de Dios. Pero veamos cómo sigue Pablo explicando acerca de no perseverar en el pecado.
Y aquí vemos que él hace una pregunta y él mismo contesta la pregunta de una manera retórica. Contesta la pregunta retóricamente. Y dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Qué es una pregunta retórica? Quiero explicarle, o erotema que se llama. Una pregunta retórica es aquella cuyo objetivo es expresar una duda o pedir una respuesta o una explicación sobre algo, sino que da cierto énfasis a lo que expresa o afirma. Y se usa generalmente para hacer cambiar de opinión y de criterio a una persona. Eso se llama preguntas retóricas. Y Pablo está haciendo aquí una pregunta retórica. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No podemos, dice. Estamos muertos y los muertos no pueden pecar. Entonces, ¿quiénes son los que pecan? Los que están vivos. ¿A qué? A las pasiones, a la carne, a los deseos. Están vivos. ¿Por qué están vivos? Porque nunca han rendido sus vidas a Cristo. Nunca han muerto a su vieja vida. Los muertos no pueden pecar. La evidencia de un muerto es que ya no peca. Ya no peca. Y nótese que Pablo no espera una respuesta de sus oyentes. Mire, porque él espera que veamos ya la respuesta dentro de la pregunta. Y él dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces la respuesta es, no se puede. Diga a la persona que está a su lado, no se puede. Porque estamos muertos. Esta es una pregunta retórica. Y las preguntas retóricas no esperan respuestas, iglesia. Las preguntas retóricas lo que hacen es declaraciones y afirmaciones. Confirman algo a través de una pregunta. Mire, hace declaraciones, afirmaciones al mismo tiempo que se hace la pregunta. Le pongo varios ejemplos para que podamos entender esto, lo que está diciendo Pablo. Un papá le dice al niño, ¿verdad? ¿Cómo vas a sacar buenas notas en los exámenes si nunca te dedicas a estudiar? ¿Qué le está diciendo al muchacho? No necesita que el chico responda. Tiene que dedicarse a estudiar. ¿Cuántas veces tengo que decirte que te calles? Es una pregunta retórica. ¿Para qué añadirle más azúcar al café? ¿Qué acaso me crees que soy sordo? Una mamá le dice al niño, ¿cómo esperas que las personas sean tus amigos si no eres amable con ellos? ¿Qué es lo que está esperando esa mamá? Ella no está esperando una respuesta. Ella lo que está esperando, hermanos, y lo que está haciendo es una declaración y una exhortación al muchacho. Le está diciendo, no tendrás amigos si no eres amable. ¿Qué es lo que está haciendo esa pregunta retórica? Llevándolo a la reflexión. Llevando a esa persona, a ese niño a recapacitar en lo que está haciendo, cómo está actuando. Y es de la misma manera como el apóstol Pablo hace la pregunta en el verso 2. No anticipa una respuesta. Él está declarando, Pablo está declarando algo. ¿Y qué es lo que declara Pablo? Dice, ¿cómo es posible que los muertos al pecado todavía vivan en el pecado? No podemos vivir en el pecado si hemos muerto a él. Expresándolo de otra manera, los muertos no pecan. Los muertos es imposible que pequen. Es imposible que a un muerto peque.
¿Por qué no puede pecar? Porque ya está muerto. Es imposible que una persona que rindió su vida a Cristo, iglesia amada, que entregó su vida a Él y que no se haya identificado con su muerte, siga llevando una vida igual. ¿Cuál es el mensaje que está diciendo esa persona? Que nunca nació de nuevo. Que nunca tuvo un encuentro con Jesús. ¿Y por qué los muertos no pecan? Veamos el verso 3 para ver la respuesta de Pablo. Después de dar su explicación de que los muertos no pecan, él pregunta, mire lo que dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Y a propósito de bautismo, la próxima semana comienzan unas clases de bautismo. Toda persona, esta semana, en 2 semanas, ¿no? Todas las personas que no se han bautizado todavía, que han creído en Cristo, tienen que dar este paso de obediencia. Están invitados en 2 semanas, a las 9:15 van a haber 6 pastores aquí, 8 pastores dando clases de bautismo, para que usted venga, reciba y entienda qué significa el bautismo. Dice Pablo, ¿o no sabe que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Él le dice, ¿no sabéis? ¿No han sido enseñados? Sin duda que saben estas cosas, dice Pablo. Sin duda alguien les explicó el significado de su bautismo. Y según este pasaje, Pablo cree que es importante saber esto. Y también cree que es sorprendente que los cristianos no lo sepan. ¿Qué simboliza el bautismo? Por eso Pablo le dedica todo un capítulo para explicar la manera de vivir de una persona que ya ha sido justificada por la fe en Cristo Jesús. Toda persona que ha sido justificada debe creer en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que declara el apóstol Pedro en 2 de Pedro capítulo 3, verso 18. Todo creyente debe crecer en la gracia de nuestro Señor. Todo creyente está llamado a madurar, está llamado a desarrollarse espiritualmente. No puede quedarse estancado, amados. Está llamado a desarrollarse. Y eso es lo que el apóstol Pedro está diciendo en el capítulo 3 de 2 de Pedro, 3:18. Antes bien, dice en la Reina Valera, en la versión que yo leo dice, en cambio, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mire, el apóstol está diciendo, crezcan, desarróllense. No se dejen, dice el verso 17, no se dejen arrastrar y llevar de vuestra firmeza, sino que crezcan, dice, maduren, desarróllense, afírmense cada día en su gracia. Crezcan como cristianos en su gracia. Mire, eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro aquí. No se queden estancados, sino que desarrollen, afírmense, maduren, afirmen sus corazones. Ahora, Pablo aquí, en el capítulo 6 que estamos estudiando, resume y explica 3 pasos el por qué los muertos no pecan. ¿Por qué los muertos no pecan, pastor? Se lo explico. Mire, número 1, cuando Cristo murió, los creyentes en sentido crucial, ¿qué pasa? Murieron en Él. El creyente murió con Cristo. Todo cristiano literalmente debe estar identificado con Jesús en su muerte. Porque cuando Él moría, usted si ha creído en Él, también estaba muriendo en esa cruz. Cada uno de nosotros, cuando Cristo moría en la cruz, cuando yo me identifico por la fe en Él, en su gracia, yo estaba muriendo también con Él. Yo estaba muriendo en esa cruz. O sea que no era una sola persona, eran muchas personas que estaban muriendo allí. Mire lo que dice en el verso 5. Porque si fuimos plantados, capítulo 6 de Romanos que estamos estudiando, porque
Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Vea. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. ¿Está leyendo conmigo Romanos 6:6? ¿Con qué propósito? Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto, dice el verso 7, porque el que ha muerto allí, identificado con esa muerte, dice, ha sido justificado del pecado. El segundo paso es que cuando Cristo resucitó, los creyentes en un sentido crucial también resucitaron con Él para andar en novedad de vida, para caminar en una nueva vida. Mire lo que dice el verso 11. Así también vosotros considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Considérense muertos al pecado, pero vivos, resucitados con Él para andar en novedad de vida. Literalmente, en otras palabras, todo creyente está identificado con su resurrección. Por tanto, la evidencia de esa nueva vida, la evidencia, hermanos, es el estilo de vida que todo cristiano debe vivir y practicar hoy día. Entonces, hermanos, por estas dos razones anotadas, los creyentes son ordenados a llegar a ser en la práctica lo que ya somos en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que somos en Cristo Jesús, iglesia? Que ya morimos con Cristo. Por tanto, si morimos con Cristo, estamos muertos al pecado. Pero la novedad de vida es que ahora estamos vivos para Dios. El verso 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Y el verso 13, mire lo que declara también sobre el mismo tema. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Hermanos, y como personas que hemos muerto, pero que también hemos resucitado, ¿cuántos han resucitado? El consejo es que debemos andar en una vida nueva delante de nuestro Dios. Porque si no es así, iglesia amada, escúcheme esto, porque si no es así, el mensaje que estamos dando es que tendremos en poco el sacrificio de Jesús. Y usted puede leer en su casa Hebreos capítulo 10 del verso 26 al 31, horrenda cosa es deshonrar el nombre del Señor. Todo esto es posible por nuestra unión con Cristo. Esta unión nos permite que lo que le ocurrió a Él sea válido para nosotros también. Cuando Él murió, iglesia amada, escúcheme, entienda esto, usted y yo morimos con Él. El hombre viejo murió, pero en cuanto Cristo vivió, resucitó, nosotros también estamos vivos con Él. Esta es una realidad espiritual, iglesia amada, que debe ser llevada no a escucharla, no a conocerla, a llevarla en la vida práctica. Usted y yo debemos vivir por fe lo que ya Cristo alcanzó en la cruz. Esta es la clave para entender por qué los justificados no siguen pecando. Bendito sea el Señor. Ahora, algo que quiero acotar aquí,
que es importante que usted lo medite en esta mañana. Todos estos pasajes que hemos analizado, Pablo no enseña una obediencia mecánica. Escúcheme esto. Pablo no está enseñando que nosotros debemos ser obedientes automáticos, como si fuéramos robots. Pablo no está diciendo que debido a que morimos y resucitamos con Cristo debemos ser mecánicos en las cosas. No, eso no es lo que está enseñando Pablo. Porque lo que Pablo está diciendo aquí es que, hermanos, usted y yo, ningún creyente, hemos sido programados como máquinas, como se diseña un robot. Un robot, ¿cómo funciona? Programado, funciona mecánicamente. Pero usted y yo no fuimos programados por el hombre, fuimos programados por Dios. Fuimos diseñados, hermanos, por Dios, programados por Dios, por un ser supremo, para vivir rendidos en esta tierra para Él. Tampoco Pablo nos dice, él nos dice, debido a que todos ustedes murieron al pecado en Cristo y debido a que están vivos para Dios por Cristo, ya no hay necesidad de ordenarles a hacer nada y no necesitan obedecer porque ya están programados para obedecer. No dice Pablo eso. Él no nos dijo eso. Hermanos, Él no nos dijo que no hay necesidad de mandatos, no. Lo que Pablo nos está diciendo es que ustedes ya murieron. Ustedes ya están muertos. Si han creído en Cristo, ustedes ya están muertos. Por tanto, considérense ustedes mismos, analícense ustedes mismos, ¿verdad? Muertos al pecado. ¿Qué es lo que podemos ver aquí? Que el cristiano es el que debe considerarse a sí mismo muerto. El cristiano es el que tiene que considerarse, tomar la decisión de no pecar. Pablo les dice, lleguen a ser lo que ya son. Ustedes están muertos. Entonces, si están muertos, vivan como que están muertos. Vivan muertos para el mundo, muertos su pasado, pero vivan vivos para Dios. ¿Qué es lo que notamos aquí, hermanos? Aquí vemos que interviene la voluntad del creyente para no pecar. Entiéndame esto, iglesia amada. Somos nosotros los llamados a determinar el estilo de vida que deseamos vivir. Porque Él no nos hizo robot, Él no nos programó. Somos nosotros los que tomamos la decisión. Y esto es importante que usted lo entienda. Cuando cada uno de nosotros tomamos la decisión de vivir para Dios, como a Él le agrada, vivir como Él desea, entonces tenemos un recurso glorioso que se llama el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está a la casa o a la cacería de ver personas que desean y anhelan ser diferentes. El Espíritu Santo ahí, cuando ve corazones dispuestos, entra en acción. Cuando ve que hay disposición en el corazón para no pecar. Iglesia amada, entienda esto. Cuando hay disposición de parte de un creyente para no pecar, es allí donde el Espíritu Santo entra en acción. El Espíritu Santo nos da el poder para obedecer las Escrituras. El Espíritu Santo es el que nos impulsa a obedecerlo, a vivir en santidad, a caminar en santidad delante de Dios. El Espíritu Santo es el que tiene el poder para transformar una vida, porque su esfuerzo no va a poderlo. Pero cuando hay deseo en su corazón, yo le aseguro que el Espíritu Santo va a trabajar con usted. Él va a hacer la obra. Lo que yo no puedo hacer, Él lo hace por mí. Y el Espíritu Santo está buscando, está anhelando gente que esté dispuesta a rendirse a Dios. Él entra en acción en ese momento y Él es el que nos va a inquietar y va a transformar nuestras vidas. Esta es la clase de vida que Dios quiere que vivamos, iglesia amada. Una vida donde el pecado ya no se enseñorea de nosotros. Una vida donde el pecado ya no nos controla, ya no nos gobierna, hermanos. Eso es lo que quiere Pablo. Está escribiendo Pablo. Por eso es importante Romanos 6.
Es importante que lo tenga bien claro, iglesia amada, porque nos muestra la clase de vida que todo verdadero cristiano que ha nacido de nuevo debe practicar, debe vivir, debe evidenciar en esta tierra. Mire lo que dice, y esto es fuerte, hermanos, pero es real. Mire lo que dijo el apóstol Juan en 1 Juan capítulo 3, verso 9. Primera Juan 3:9. ¿Qué declara la palabra? Dice, los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado. En la Reina Valera dice que practica el pecado no es de Dios. ¿De quién es entonces si no es de Dios? El que practica el pecado no es de Dios. ¿Por qué? Lo explica. Porque la vida de Dios no está en ellos. Porque dice, la vida de Dios está en ellos. O sea, la simiente divina que es Cristo está en ellos. Así que si la simiente de Dios mora en nosotros, que es Cristo, no se puede seguir pecando. ¿Por qué? Porque son hijos de Dios. La simiente de Dios permanece en los que han nacido de Dios. Ya el pecado no es un hábito. El pecado no es una costumbre. Porque la vida de Dios no puede existir o vivir donde hay pecado. Su simiente está en los que han muerto al mundo. Esta es la vida que fluye de estar unidos a Cristo. Esta es la vida que fluye de estar plantado en Él, iglesia amada. La vida que viene de esta unión con Cristo es la vida eterna, es la vida nueva, la vida abundante. Esta vida que fluye en nuestra unión con Cristo nos lleva al cielo. Solo si estamos unidos por fe a Cristo seremos salvos. Y de esta unión, ¿qué dice Juan 10:10? De esta unión que fluye vida abundante. El diablo ha venido para matar, robar y destruir, pero yo he venido, dijo Jesús, para que tengan vida y vida abundante. Vida abundante. ¿Qué es su vida abundante? Pues una vida suficiente, una vida de plenitud, una vida desbordante, de placer, incomparable en esta tierra. Esa es la vida abundante. Y la vida abundante tiene que ver con una vida santa, una vida libre del pecado, como lo dijo el apóstol en el verso 22 de Romanos 6. Mas ahora dice que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces, el resultado de iglesia amada, de haber muerto a la vieja vida con Cristo, es la santidad en cada uno de nosotros. Por tanto, la única forma en que somos justos ante Dios es por la fe. ¿Fe en qué, pastor? En la justicia de Cristo. Este es el cimiento de la vida cristiana. Escúcheme, iglesia amada. Esta es la base, el fundamento de la vida cristiana. La única vida que tiene que ver con la vida eterna. Y la vida cristiana relatada en este capítulo es la única vida que usted y yo estamos llamados a caminar y andar y transitar en ella. No hay otra vida. No hay otra vida. ¿Cuál es mi consejo que le doy esta mañana? No busque formas o maneras de justificar su condición de vida. Escúcheme, no busque argumentos, no busque formas, porque hay gente que busca, se escabulle, argumenta, justifica para llevar una condición de vida pecaminosa. No hay argumentos. Hermanos, porque por la palabra vemos nuestra condición. La palabra nos muestra dos condiciones. O está usted muerto o está usted vivo. Está muerto al pasado, muerto a la descendencia de Adán,
¿Muerto su vida pecaminosa o viva para Dios? Personalmente yo quiero vivir muerto. Personalmente yo quiero caminar en esta tierra como muerto. ¿Y por qué le digo esto? Quiero vivir como muerto. Porque cuando yo camino en esta vida como muerto, hay uno que está vivo dentro de mí. Por eso fue que Pablo dijo en Gálatas 2:20, pues ya no vivo yo, mas Cristo es el que vive en mí. Póngase de pie, demos gracias al Señor. Póngase de pie, demos gracias al Señor. Yo quiero vivir y estar muerto para que sea Cristo el único, el soberano, ¿verdad? El que viva en mí. Y que la vida que tengo que vivir, tenga que vivirla en la fe de aquel que me amó y se entregó por mí mismo en la cruz, para que ahora yo en adelante viva para Él. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias, mi Dios, porque tú nos hablas de una manera retórica. No necesitas más que nos des más exhortación. Tu palabra es muy clara, Señor, con nosotros. Padre, haz a cada creyente que escuche este mensaje que sean definidos, que sean radicales, que permanezcan firmes, que crezcan, que desarrollen, Señor. Padre celestial, gracias, porque tú nos has dejado un recurso glorioso que es tu Espíritu Santo. Dios Todopoderoso, que cada vida, Señor, anhele vivir muerto. Muerto para el mundo, muerto a esa naturaleza pecaminosa. Que cada creyente decida y define en su corazón profundamente cómo vivir, o seguir vivos o caminar muertos. Padre celestial, define a tu iglesia, define a cada creyente, define a cada persona que ha creído en tu sacrificio. Padre, tú no nos has hecho autómatas ni robots, no nos has programado para obedecerte o desobedecerte. Tú has puesto una libre albedrío y una voluntad en nosotros. Padre, que cada uno de nosotros nos consideremos muertos al pecado, pero vivos para Cristo. Dios Todopoderoso, muévete. Ministra a tu iglesia, Señor. Espíritu Santo, manifiéstate. Revélales al Padre. Revélales la vida abundante que tenemos y que hemos adquirido por Cristo Jesús. Padre, gracias te damos. Bendigo a tu iglesia con esta palabra. Hoy que nos sentamos a la mesa, Señor, hoy que participamos de estos elementos, lo hagamos con conciencia de tu justicia, con conciencia de tu sacrificio, Padre, con conciencia de lo que tú alcanzaste, hiciste posible para nosotros que no lo podemos alcanzar. Dios Todopoderoso, muévete. En el nombre de Jesús te lo pido, Dios, y te doy gracias. Bendigo a tu iglesia con esta palabra y afirma sus corazones para caminar en una vida nueva para tu gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Reconocemos que hay una cabeza. Diga conmigo: Jesús, tú eres la cabeza, nosotros el cuerpo. Ahora imparte tu vida sobre tu cuerpo. Aliento del cielo. Gracias, Señor. Amén. El Señor te dice, amada iglesia, te he invitado a mi mesa, te he invitado al lugar donde yo administro mi bondad, administro mi verdad. Te he invitado, no tomes en poco la mesa mía, dice el Señor. No menosprecies, porque mi deseo es servirte y deseo es amarte. Mi deseo es regar sobre ti, regar tu vida de manantiales. No se trata de lo que tú hagas, es de lo que yo hice, dice el Señor. No se trata de lo que tú lograste, eso es religión. Y yo detesto la religión. No se trata de lo que tú puedes hacer,
Se trata de que tú creas a lo que yo hice, dice el Señor. Tu vida poderosa sobre el pecado radica en tener conciencia de esta verdad. Moriste con Cristo. No es que vas a morir, moriste con Cristo. ¿Quieres tener el poder sobre esos hábitos? ¿Quieres tener el poder para el éxito en tu vida? Recuerda, moriste. Moriste con Cristo. Aquí Pablo no nos está diciendo sigan una serie de pasos en esta porción que el pastor ha predicado. Es desarrollen conciencia. Muerte, 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 muerte. Moriste, moriste, moriste. Moriste con Cristo al pecado. Si tú te declaras muerto cada día, si cada día te levantas muerto, si cada día te acuestas muerto, el que manifiesta su vida de poder es Cristo en ti. Yo manifestaré mi vida de poder en ti. Declárate muerto en Cristo Jesús. Porque el día en que tú temas, yo te libraré, dice el Señor. Mi palabra, en la cual tú confías, te dará la victoria sobre el temor. ¿Qué puede hacerte el hombre? Aunque durante el día perviertan sus palabras contra ti, aunque los pensamientos de los hombres sean contra ti para mal, aunque te ataquen, se escondan, aunque espíen tus pasos, como esperando para quitarte la vida, yo los arrojaré, dice el Señor. Yo he arrojado tus enemigos. En mi ira he humillado a los pueblos, dice el Señor. Porque yo he tomado en cuenta tu vida. Tus lágrimas están en mi redoma, dice el Señor. Tus lágrimas están en mi libro. Tus enemigos retrocederán el día en que tú me invoques. Por esto, repite esto: Dios está a favor mío. Dios está a favor mío. Mi palabra es verdadera. Mi palabra es fiel. Alaba mi palabra. Tiembla ante mi palabra. Reverencia ante mi palabra. Porque esa palabra es la que infunde confianza. ¿Qué puede hacerte el hombre? Están sobre nosotros, oh Señor, los votos que te hicimos. Ofrendas de acción de gracias te ofrecemos, porque tú has librado nuestra alma de la muerte. ¿Cuál es la muerte? Sí, la muerte eterna. No solamente la muerte futura, eterna, que está destinada a aquellos que rechazan a Cristo. La muerte de tu vida hoy, la muerte de tu familia, la muerte de tus hijos. Todo esto estamos hablando en un sentido espiritual. El Señor, yo soy tu Dios, dice: yo libro tu vida de la muerte. Yo libro tu alma de la muerte y tus pies los libro de tropiezo, para que tú puedas andar delante de mí, dice el Señor, en la luz de la vida.